Libre para elegir. Una opinión personal de... Milton Friedman. ¿Cómo curar la inflación? La Sierra Nevada de California, 10.000 pies sobre el nivel del mar. En invierno, las temperaturas bajan a 40 grados bajo cero. En verano, el lugar se sofoca por lo enrarecido del aire de la montaña. Y aún así, aquí se creó el pueblo de Bori. En su auge, Bori estaba lleno de prostitutas, borrachos y jugadores. Parte de la colorida historia del oeste norteamericano. Hace un siglo, este era un pueblo de 10.000 habitantes. ¿Qué los trajo aquí? El oro. Si este fuera polvo de oro verdadero, la gente se lo estaría arrebatando. Una serie de descubrimientos de oro a través del oeste trajo aquí a gente de todo el mundo, a toda clase de gente. Vinieron aquí solamente con un solo propósito: enriquecerse pronto, rápidamente, pero mientras tanto, edificaron ciudades, pueblos, en lugares donde nadie habría pensado edificar una ciudad bajo otras circunstancias. El oro edificó estas ciudades. Y cuando el oro se agotó, las ciudades se derrumbaron, se convirtieron en ciudades fantasma. Mucha de la gente que vino aquí acabó en la misma forma que comenzó, quebrada e infeliz. Pero muchos se enriquecieron. Para ellos, el oro fue una riqueza efectiva. ¿Pero lo fue para el mundo en conjunto? La gente no podía comer el oro. No podía usar el oro, no podía vivir en casas hechas de oro. Como existía el oro, tenían que pagar un poco más de oro para comprar bienes y servicios. El precio de las cosas subió en términos de oro. Todo subió a un costo tremendo, sacrificando vidas. La gente extrajo el oro de las entrañas de la tierra. ¿Qué sucedió con ese oro? Eventualmente, y por último, fue transportado a lugares distantes solo para ser nuevamente enterrado en el suelo. Esta vez, en las bóvedas de los bancos a través de todo el mundo. Casi no existe cosa que no haya sido usada en vez de dinero. Sal de roca en Etiopía. Anillos de bronce en África Occidental. Conchas de porcelana en Uganda. Aún un cañón de juguete. Cualquier cosa puede usarse como dinero. Dinero de cocodrilo en Malasia. Absurdo, ¿no es verdad? La minoría de la población que aún fuma puede reconocer estas plantas como la materia prima para la fabricación de sus cigarrillos. Pero en los primeros días de las colonias, mucho antes de que se establecieran los Estados Unidos, esto era dinero. Era el dinero ordinario en Virginia, Maryland y las Carolinas. Era usado para toda clase de cosas. La legislatura votó que podía usarse legalmente para pagar impuestos. Se usaba para comprar comida, ropa y viviendas. En realidad, una de las cosas más interesantes era ver a los fuertes muchachos de esa época acarrear 50 kilos de tabaco a los muelles para pagar los costos del pasaje de las hermosas señoritas que habían venido desde Inglaterra para ser sus novias. Y ya usted sabe bien cómo es el dinero. Tiene tendencias a crecer, a que se reproduzca más y más, y eso fue lo que ocurrió con este tabaco. A medida que se producía más tabaco, había más dinero, y como siempre que hay más dinero, suben los precios y la inflación. La realidad al final del proceso, los precios subieron 40 veces en términos del tabaco. Con relación al inicio del proceso, y como ocurre siempre que hay inflación, la gente reclamó. Y como siempre, la legislatura trató de hacer algo, y como siempre, con muy poco éxito. Así que prohibió a cierta clase de gente plantar tabaco. Trató de reducir la cantidad total plantada de tabaco y exigió a la gente que destruyera parte de su tabaco. Pero no resultó. Finalmente, mucha gente actuó por su cuenta y se dedicó a destruir los campos tabacaleros de otros. Eso fue demasiado y promulgaron una ley que hacía que fuera una ofensa capital, penable por la muerte, destruir el tabaco de otra persona. La ley de Gresham, una de las leyes económicas más antiguas, estaba bien ilustrada. Esa ley expresa que el dinero barato echa fuera el dinero caro y así sucedió con el tabaco.
cualquiera que tenía una deuda que pagar, por supuesto que trató de pagarla con el tabaco de peor calidad que tenía. Ahorró el tabaco bueno para venderlo en ultramar por moneda dura. El resultado fue que la moneda mala reemplazó a la moneda buena. Finalmente, casi un siglo después de que empezaran a usar el tabaco como moneda, establecieron bodegas en que el tabaco era depositado en barriles, certificado por un inspector de acuerdo con su opinión respecto a su calidad y cantidad. Y se emitían certificados que la gente se entregaba entre sí para pagar las cuentas que se acumulaban. Estos pedazos de papel verde impresos son las contrapartidas actuales de aquellos certificados de tabaco, excepto que no tienen relación con ningún producto. En este programa, quiero llevarlos a Gran Bretaña para que vean cómo la inflación debilita la estructura social. Luego a Tokio, donde los japoneses tuvieron el valor de curar la inflación. A Berlín, donde hay una lección que debemos aprender de los alemanes occidentales sobre en qué forma las llamadas curas son a veces peores que la enfermedad. Y a Washington, donde nuestro gobierno hace trabajar tiempo extra a estas máquinas. Y les voy a mostrar cómo puede curarse la inflación. La realidad es que la mayoría de la gente disfruta de las primeras etapas del proceso inflacionario. Gran Bretaña en la vibrante década de 1960. Había mucho dinero. Los negocios estaban activos, eran numerosos. Y los precios todavía no se habían disparado. Todos parecían felices al comienzo. Pero a principios de la década de 1970, mientras los buenos tiempos continuaban, los precios comenzaron a subir cada vez con mayor rapidez. Pronto, algunas de estas personas van a perder sus empleos. La fiesta estaba a punto de terminar. La historia es muy similar en los Estados Unidos, solo que el proceso comenzó un poco después. Hemos tenido un partido inflacionario después de otro y parece que no podemos evitarlo. ¿Cómo puede ser? Antes de cada elección les gustaría a nuestros representantes que pensáramos que vamos a obtener una rebaja de impuestos. Y son capaces de hacerlo. Pero al mismo tiempo subiendo nuestros impuestos con un poco de magia que tienen en su caja de herramientas. Esa magia es la inflación. Ellos reducen las tasas impositivas, pero los impuestos que tenemos que pagar suben porque automáticamente son empujados a escalas más altas por la inflación efectiva. Un truco hábil. Tributación sin representación. Mientras más trabajo, parece que más me quitan. Sé que si trabajo 1 o 2 días extra, lo que sacan solo en impuesto a la renta federal es casi el doble, porque aparentemente lo coloca usted en una escala superior de impuesto y le quita más. Robert Crawford vive con su esposa y sus 3 hijos en un suburbio de Pittsburgh. Son una familia norteamericana bastante típica. No azotes la puerta, Daphne. Muy bien. Muy ¿Qué bien. estás haciendo? Preparo tu platillo favorito. Fuimos a casa de los Crawford después que él había dedicado un par de días a preparar sus impuestos anuales a la renta, federales y estatales. Para nuestro beneficio, trató de calcular todos los otros impuestos que también había pagado. Al final no descubrió mucho que pueda sorprender a cualquier persona. La inflación está subiendo. Todo está más caro. No importa lo que usted haga. Tan pronto como usted sale de la casa, todo sube. Las cuentas de petróleo también suben. Las cuentas de electricidad, la gasolina. Mire, usted puede nombrar 1000 cosas que están subiendo. Casi todo está llegando hasta las nubes. Su comida. Bueno, mire usted, mi mujer va al almacén. Vivíamos con 60 o 50 dólares cada 2 semanas para nuestros alimentos básicos. Ahora es 80 o 90 dólares cada 2 semanas. Las cosas están más allá de nuestro alcance con relación a los gastos de la vida. Como le decía, cada mes se está poniendo más difícil y parece que cada vez va a estar peor. Y quién sabe dónde va a terminar. Al final resulta que he pagado cerca de 6,000 dólares de mis ganancias en impuestos. Lo cual me deja con un total de 12,000 dólares para vivir.
Eso puede parecer mucho dinero, pero hace 5 o 6 años yo estaba ganando $12,000. ¿En qué forma la tributación sin representación afecta en realidad? ¿Cuánto le queda a la familia Crawford para gastar después que ha pagado sus impuestos a la renta? En 1972, Bob Crawford ganaba $12,000. Parte de este ingreso estaba exento de impuestos a la renta. Después de pagar el impuesto a la renta sobre el resto, le quedó esto para gastar. 6 años más tarde, estaba ganando $18,000 al año. En 1978, la cantidad exenta de impuestos era mayor, pero ahora estaba en una escala tributaria superior y por eso sus impuestos subieron en un porcentaje mayor que su ingreso. Sin embargo, esos dólares no valían tanto. Aún sus salarios, sin considerar su renta después de impuestos, habían quedado atrás con respecto a la inflación. Su poder adquisitivo era menor que antes. Esto es la tributación sin representación en la práctica. Algunos de ustedes, hermanos, que están sentados aquí hoy, estaban con nosotros. Y me gustaría que meditaran acerca. Existen muchas víctimas propiciatorias tradicionales a las que se culpa por la inflación. ¿Cuántas veces han oído que los sindicatos tienen la culpa por pedir aumentos en los salarios? Los trabajadores, por supuesto, no están de acuerdo. Pero muchachos, esto no es cierto. Esto es un subterfugio, esto es un mito. Sus tasas de salario no están creando inflación. Y tiene razón. Los salarios mayores son más bien un resultado de la inflación que una causa de ella. Los economistas de este país. En realidad, la impresión de que los sindicatos causan la inflación se deriva parcialmente porque los salarios sindicales reaccionan lentamente con la inflación y luego existe presión para ponerse al día. Sobre una base de día a día, tratando de representar a nuestros propios miembros, lo que en realidad no es el caso. No solo no nos podemos poner al día, ni siquiera podemos mantener una tasa de salarios consecuente con el costo de la vida que ha subido en este país. Otra víctima propiciatoria de la inflación es el costo de las mercaderías que vienen del exterior. La inflación, se nos dice, es importada. Mayores precios en el exterior suben los precios en casa. Es otra forma en que el gobierno puede culpar a otro por la inflación. Pero este argumento también está equivocado. Los precios de las importaciones en los países de que provienen no son en términos de dólares, son en términos de liras o yens u otras monedas extranjeras. Lo que ocurre a los precios en dólares depende de los tipos de cambio que a su vez reflejan la inflación en los Estados Unidos. Libre para elegir.